Paz de Cristo, hermanos, qué gusto iniciar este año 2021. Y el día de hoy, hermanos, queremos darles la bienvenida a este lanzamiento de la campaña 40 días en la palabra. Vamos a empezar la próxima semana, pero este fin de semana quiero darles una introducción de qué es de lo que va a tratar esta campaña de 40 días, donde sé que Dios va a impactar tu vida. A medida que vayamos avanzando juntos en estos 40 días de la palabra, vas a amar, vas a aprender y vas a vivir la palabra. Hoy solo quiero darte una pequeña introducción de qué se trata toda esta campaña de 40 días en la palabra. Existen 4 componentes claves en la campaña. El primer componente será el sermón, este mensaje que día a día, o más bien cada domingo, vas a estar escuchando en tu célula. Y si es posible que regresemos al templo, pues sería en el templo. Pero el sermón va a ser básico porque ahí te vamos a enseñar lo que es cimentar, construir nuestra vida en la palabra de Dios. Así que permíteme llevarte de la mano para que te conviertas en un lector asiduo de la palabra de Dios. Lo primero que vas a ver es la inspiración de la Biblia. Otro componente va a ser que cada domingo vas a estar recibiendo una clase de escuela bíblica, donde te vamos a enseñar cómo es que la palabra de Dios llegó a convertirse en libro. Vas a tener las bases para saber cómo es que esta palabra llegó hasta nosotros así, en este libro. La Biblia es la palabra de Dios inspirada a los hombres, a los autores de esta palabra, y ellos han escrito varios textos, libros que se conjugan o se recopilan en este libro. Esta Biblia, que significa colección de libros, es lo que significa la palabra Biblia, colección de libros. Son 66 libros. En sí lo que aquí tú tienes es una biblioteca completa de la palabra de Dios. 66 libros escritos a lo largo de un tiempo determinado, donde varios autores formaron parte y que ahora llega a nosotros como un libro. Entonces cada domingo estarás recibiendo un estudio y sabrás cómo es que esta palabra llegó a nosotros en forma de libro. Luego también vas a empezar a tener cada 8 días una reunión de estudio y de discusión, en el buen sentido de la palabra, donde vas a recibir un estudio acerca de cómo cimentar tu vida en la palabra de Dios. Puede ser un jueves, un martes, el día que tienes, que lo conocemos como la reunión de célula. Ahí estarás recibiendo un estudio donde podrás compartir junto con los demás miembros y tu líder celular las ideas, las discusiones, las enseñanzas que te estaremos dando en estos estudios. También estarás recibiendo, como un tercer elemento, un devocional diario de 5 minutos. Queremos que todos nosotros empecemos, hermanos, a tener o a sembrar o fundar, como quieras decirle, nuestra relación con Dios. Le voy a estar mandando a cada líder celular un devocional todos los días. Ese devocional ellos lo van a compartir con ustedes en sus grupos de WhatsApp de las células. Y este devocional es para que lo realices en tu casa. No te va a tomar más de 5 minutos hacerlo, pero queremos empezar a tener
estos devocionales que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Si quieres, lo puedes hacer con tu familia o lo puedes hacer de manera individual, pero la idea es que toda la iglesia esté unida haciendo los devocionales. Todos los días vas a recibir un devocional diferente. Son 40 devocionales, uno por día, donde estarás aprendiendo acerca de lo que es la palabra de Dios. Y como un cuarto elemento, queremos que vivas la palabra de Dios. Junto con tu líder celular, estarás teniendo una manera de vivir la palabra, es haciendo labor social. Te organizarás junto con tu líder celular y con la célula para que ahí en la calle, donde está el grupo en el cual te reúnes, podamos manifestar el amor de Dios, el amor de Cristo. Será una campaña que va a impactar tu vida. Va a ser algo muy emocionante vivir estos 40 días en la palabra. Quizás al leer la Biblia no la entiendes, te aburres, te confundes o ni siquiera sabes por dónde empezar, porque eso nos ha pasado a todos. Pero en esta campaña de 40 días te vamos a enseñar a cómo leerla, cómo estudiarla, cómo aplicarla a tu vida. En estos 40 días vas a amarla, a aprenderla y a vivirla. Y quiero terminar esta introducción recordándote lo que dijo el Señor Jesucristo en el famoso Sermón del Monte. Allí, en ese sermón, el Señor dijo: había 2 hombres que fueron y ambos construyeron casas. Las construyeron sobre diferentes cimientos. Uno de los hombres construyó su casa sobre el cimiento de roca sólida. El otro construyó su casa sobre la arena. Su cimiento fue arena. Y luego unas inesperadas ráfagas de viento vinieron, las pruebas y las luchas. Los vientos llegaron y las inundaciones subieron y golpearon contra las casas. La casa que fue construida sobre el cimiento de arena se derrumbó, pero la casa que fue construida sobre el cimiento de roca sólida fue capaz de soportar las tormentas de la vida. Jesús dijo después de contar esta historia, ahí en Mateo 7:24: por tanto, todo el que me oye estas palabras, es la palabra de Dios, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cuando construyes tu vida sobre la palabra de Dios, estás construyendo sobre la roca. Este año 2021 no sabemos qué nos depara. Pero sí les garantizo, amados hermanos, que las tormentas que vivas, que las situaciones difíciles que tengas que enfrentar, que las crisis que te puedan venir a lo largo de este año, las podrás salir victorioso si has cimentado tu palabra en la roca que es Cristo y es la palabra de Dios. Si construyes tu vida con las ideas del mundo, con tus propias ideas, estás construyendo sobre la arena. Y cuando vengan las situaciones difíciles, esa casa que es tu vida se vendrá abajo. Hoy quiero empezar, hermanos, a que reflexionemos cómo puedo construir mi vida sobre la Biblia. Y desde ahí vamos a partir esta campaña de 40 días. Antes de iniciar a reflexionar en la palabra, quiero invitarte a que oremos en el nombre poderoso de Jesucristo. Poderoso Rey y maravilloso Señor, Creador de los cielos y de la tierra, Cristo Jesús, muchas gracias, Señor, porque nos permites, Padre,
iniciar, Señor, esta campaña de 40 días en la palabra. Señor, ponemos en tus manos todo lo que vamos a realizar a lo largo de estas 6 semanas, donde, Señor, tendremos un encuentro cercano con tu palabra, donde queremos amarla, aprenderla y vivirla. Pongo en tus manos, Señor, a la iglesia de Temisco para que podamos, Señor, alcanzar esta meta en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Señor, en tu nombre, iniciado el trabajo de esta campaña de 40 días en la palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, queremos iniciar con esta pregunta: ¿cómo puedo construir mi vida en la palabra de Dios? Para eso te voy a invitar a que abras tu Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 al 25. Te voy a leer lo que dice la Escritura. Dice así: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Aleluya. La palabra de Dios, hermano, es una palabra que ha sido transmitida a través de la boca, a través de la palabra hablada. Cuando se escriben los primeros libros, solamente se escriben en pieles de animales o en papiro, pero no existía la imprenta. Entonces, ¿qué es lo que existía? Existía la palabra. O la gente escuchaba, leía la escritura y se la transmitía a su familia. Más adelante se fue recopilando los escritos y se fue haciendo lo que se conoce como el canon bíblico. Y había unos personajes que se llaman los escribas, que su labor era copiar el texto bíblico íntegramente. Y esas copias se repartían en las sinagogas y ahí estaban. La gente no tenía acceso a la palabra. Es hasta el siglo XIV, siglo XV, cuando Gutenberg inventa la imprenta y el primer libro que se imprime es la Biblia. Y a partir de ahí, Dios permite que todos los seres humanos puedan tener acceso a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro primer encuentro con la palabra de Dios? La palabra de Dios la recibes primeramente a través de tus oídos. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer contacto que tienes con la Escritura? A través del escuchar, del oír la palabra. El apóstol Santiago menciona en esta Escritura que todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar, para enojarse. Lo primero que nos dice la palabra es que tienes que estar atento para oír la palabra. Para tener una buena recepción de la palabra de Dios, te quiero dar lo que dice la regla para ser un buen escucha. Para ser un buen escucha, para ser un buen
oidor en una conversación, lo primero que tienes que hacer es estar en silencio. Tú no puedes oír a alguien si estás hablando, si estás escuchando otra cosa, si estás viendo el celular. Lo primero que tienes que hacer es estar en silencio. Así, para cuando tú escuchas la palabra de Dios, tienes que estar en silencio. No te tienes que distraer, tienes que estar calmado. Santiago, lo acabamos de leer, que dice que sea lento para airarse. Es decir, hay que estar calmado en el momento de estar escuchando la palabra de Dios. Tienes que estar limpio de todo pensamiento. Abrir tu mente, despojarte de aquello que puede estorbar para que puedas leer la Escritura. Y sobre todo, ser humilde. Ser humilde para recibir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que significa ser humilde? Reconocer que tengo debilidades, que tengo defectos, que no tan solo tengo virtudes, sino que como todo ser humano tengo deficiencias, tengo debilidades. Y de esa manera me acerco a la palabra de Dios. Es como la recibo para oírla en silencio, calmado, limpio y siendo humilde. También la palabra de Dios la leo, la recibo a través de mis ojos. Es necesario que adquieras un plan de lectura bíblica. Nuestra meta es que toda la iglesia, el 100% de la iglesia, lea la Biblia completa en un año. Los líderes de célula te estarán dando una guía para leer la Escritura durante un año. Ellos te la van a entregar para que tú vayas llevando a cabo las lecturas que te van a ir sugiriendo. Y para diciembre, la última semana de diciembre, estarás completando toda la lectura en un año de la Escritura. Pongámonos esa meta, mis amados hermanos. Es necesario que nos metamos a leer la Escritura. Vamos a fijarnos esa meta de que en un año todos nosotros hayamos leído toda la Biblia de manera completa. También la Biblia la examino con mis manos y mi boca. Dice la palabra de Dios, amado hermano, en Juan capítulo 5, verso 39, te lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: examinar las Escrituras, porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso lo dice Jesús. Jesús nos dice que tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que examinarla. Estudiar la Biblia requiere escribir lo que aprendiste y hablar de lo que aprendiste. Para esto te vamos a entregar también los líderes un separador. Cada 3 semanas te van a cambiar el separador. Durante 6 semanas estaremos aprendiendo la palabra de Dios. Así que te van a entregar 2 separadores. Un separador por las primeras 3 semanas, donde te vas a tener que aprender 3 versículos. Un versículo por cada semana. Y en la parte posterior del separador están los nombres de los libros de la Biblia. Nuestra meta también es que toda la iglesia se aprenda de memoria los nombres de los libros de la Biblia. Empezaremos por aprendernos el Antiguo Testamento y en las segundas 3 semanas estaremos aprendiéndonos el Nuevo Testamento. Como cristianos tenemos que aprender, hermanos, cuáles son los libros que componen nuestra Biblia. Y también tienes que hablar lo que aprendes. Queremos que a lo largo de esta semana los líderes estarán haciendo algunos esgrimas bíblicos, algunas tareas, y ahí en el grupo celular, en el grupo familiar, estaremos teniendo momentos de discusión acerca de la palabra de Dios. Queremos que todos nosotros aprendamos, conozcamos la palabra de Dios.
También otro elemento por medio del cual tú construyes tu vida en la palabra es a través de repasar con tu mente la Escritura. Dice Santiago 1:25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Santiago 1:25 en la nueva versión internacional. El término bíblico para meditar, esa palabra meditar, no es lo que tú y yo entendemos como meditar. Cuando habla la Escritura de meditar en la palabra, se refiere a recordar, a repasar los textos bíblicos. Dice Josué 1:8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Parte fundamental de esto es aprenderte los versículos que estarán escritos en los separadores. Tienes que aprender la palabra, tienes que recitar la palabra de Dios. También otra manera de construir tu vida sobre la palabra de Dios es accionando, viviendo la palabra. Ahí donde leímos en Santiago 1, verso 22, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Santiago 1:22. Cuando tú lees la Escritura y solamente la lees y solamente recibes información, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Tienes que vivir la palabra de Dios. Tenemos un texto base para lo que queremos hacer, que se encuentra en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo 8. Quiero leerte lo que dice la Escritura ahí en Miqueas 6, 8, y qué es lo que vas a vivir en la célula. Dice: oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Queremos, hermano, que vivas la palabra de Dios. Cada semana, junto con tu líder celular y los miembros de tu célula, estarán haciendo actividades asistenciales, apoyando a los que más lo necesitan. Tu líder tendrá una serie de actividades que estaremos sugiriendo, y ya entre todos pondrán qué es lo que deben hacer. Lo que sí, que el Señor nos pide, que no tan solo seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Las células ya no las vamos a llamar células, les vamos a llamar grupos pequeños Gesed. Gesed es una palabra hebrea que significa la gracia de Dios manifestada en misericordia. Tú vas a manifestar la gracia de Dios en tu vida a través de lo que hagas con los demás. Esta campaña, hermanos, de 40 días, sé que será de mucha bendición. Hoy hacemos este lanzamiento. No te pierdas el primer sermón, que será el próximo domingo. Iniciarán las reuniones en casas, en células. Estaremos dando los devocionales a partir del 18 de enero. El primer devocional saldrá el 18 de enero. En esa semana te estarás haciendo la primera actividad asistencial.
Ahí te reunirás para recibir el estudio de discusión y también el día 17 de enero tendrás tu primera clase de escuela bíblica. Esto lo vas a vivir de una manera maravillosa, extraordinaria, porque la palabra de Dios, hermano, hace maravillas. Si no estás en algún grupo celular, vas a querer estar. Pregunta, acércate. Pregunta en dónde está el más cercano a tu hogar. Vivamos esta campaña de 40 días en la palabra. Y un elemento más, hermano, que me faltaba decirte. A partir del 18 de enero entramos en un ayuno de 21 días en el ayuno de Daniel. Todos los líderes y toda la iglesia. Podemos hacerlo, hermanos. Necesitamos estar listos para lo que el 2021 nos depara. Estemos listos, estemos preparados. No sabemos cómo vendrá este año, pero si estamos listos, estamos preparados, hermano, estamos cimentados en la roca, entonces no importan las tormentas, no importan las situaciones difíciles, vamos a salir victoriosos en el nombre de Cristo. Quiero invitarte a que oremos en el nombre de Jesús y pongamos en las manos de Dios esta campaña. Que Dios te dé esa inspiración, que Dios te dé la dirección para que esta campaña sea de impacto en tu vida. Invita a tus familiares, invita a tus amigos, llévalos a la célula. Sé que Dios está detrás de esto y Dios nos está dirigiendo a estar cimentados en la roca. Te invito a que oremos, hermano, en el nombre de Jesús. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos das dirección, bendito Señor. Ayúdanos, Padre, a poder concluir, a terminar esta campaña de 40 días en la palabra. Danos la fuerza, danos, Señor Jesús, la inspiración, la dirección, para que todo lo que hagamos, Señor, sea de bendición en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos como iglesia a estar unidos en una misma visión, en un mismo sentir. En el nombre poderoso de Jesús. Infúndenos aliento, infúndenos sabiduría, Señor, para que podamos, Señor, ir delante de la iglesia, al pastor, a los líderes, Señor, y que juntos, bendito Rey poderoso, podamos llevar a cabo esta campaña de 40 días en la palabra, donde estaremos, Señor, amando tu palabra, aprendiendo de tu palabra y viviendo tu palabra. Gracias, Cristo maravilloso. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermano, estaremos concluyendo esta campaña el día 20 de febrero. Y tenemos programado que al concluir la campaña, el día 21 de febrero, estaremos teniendo en todas las células nuestra fiesta del amigo. Preparémonos, hermanos, estemos aprendiendo de la palabra y veremos grandes bendiciones en la iglesia, en nuestras vidas y con quien nos rodea. Reciban un abrazo fraterno, hermanos, de parte de un servidor, de mi esposa. Y mientras estemos, hermano, en el semáforo rojo, recuerda, seguiremos reuniéndonos en las casas. Estate atento de lo que digan las autoridades. Cuando pasemos al semáforo naranja, estarán visitándonos 2 o 3 células, dependiendo del tamaño de cada una. Los demás se estarán reuniendo en casas. Y cuando pasemos a semáforo amarillo, estaremos teniendo nuestros cultos, uno a las 9 de la mañana, el otro a las 11:30, como lo estuvimos haciendo en los meses anteriores. Sigamos orando, hermanos, unos por otros, cuidémonos, no nos expongamos, seamos prudentes. Hasta ahorita el Señor ha sido bueno con todos nosotros. Hermano, mi deseo es que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.
Espero que haya sido de bendición este mensaje para tu vida, mi hermano, para tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, @Primera IFCJ Temisco, en Facebook, YouTube e Instagram. Compártelo con todos tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares. Suscríbete, dale like y estamos contigo. Dios te bendiga.